Geopolítico. La percepción de una crisis en el derecho internacional es un tema recurrente, especialmente en contextos de tensiones geopolíticas y de cambios en el orden mundial. Algunos autores señalan que esta crisis se manifiesta en la dificultad de hacer cumplir las normas internacionales, falta de consensos, por ejemplo, en torno a usos de fuerza, o en la erosión de las instituciones multilaterales. Países que se salen de esas instituciones o que no cumplen, por ejemplo, lo que dicta el Tribunal Penal Internacional. Y son, como digo, ejemplos de lo complicado que es el panorama actual. De ello hablamos ya con Francisco Fonseca Morillo, que es profesor de Derecho Internacional Público y además director del Instituto Universitario de Estudios Europeos en la Universidad de Valladolid. Francisco, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar con ustedes. Un placer. Francisco, ¿estamos realmente asistiendo al fin de ese orden mundial tradicional basado en el derecho internacional, en las instituciones multilaterales sólidas y numerosas, o es solo una fase? Estamos sin ninguna duda asistiendo a un momento nuevo y que no hemos conocido en los últimos 70 años en la historia de las relaciones internacionales. Yo no sé si es un cambio completo del modelo o es un cambio de corto plazo que nos va a hacer de alguna manera repensar las condiciones de la multilateralidad. Hablando en cristiano, hasta ahora hemos vivido en un mundo en el cual había una coalición de países, economías de mercado, democracias abiertas que inspiraban el multilateralismo en favor de, tras la victoria del presidente Trump en Estados Unidos, del unilateralismo del que considera que tiene la fuerza para imponer sus reglas. Esto es un cambio radical que no conocíamos desde 1945. ¿Va a cambiar el eje de los internacionales? Es lo que tenemos que ver ahora. Aún así, hay un camino intermedio, que es el que reivindican, por ejemplo, los BRICS, que dicen somos más del 50% de la población mundial, más del 40% del PIB, y sentimos que esas instituciones sobre las que se articula todo el entramado del multilateralismo se han quedado obsoletas, no recogen nuestra voz, no recogen nuestra representación. Ponen como ejemplo pues el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con países como Reino Unido o Francia, por poner un ejemplo, y con ausencias, pues como por poner también un ejemplo, India o Brasil, ¿no? Entonces, esto sería un camino intermedio, sería una reforma del multilateralismo. No sé qué eco tiene ahora mismo. La reforma del multilateralismo está en la Agencia de Naciones Unidas desde el año 2000. De hecho, hay 3 propuestas concretas del entonces secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, para modificar quién está llamado a gobernar el orden mundial, que esto es el Consejo de Seguridad. Es evidente que un Consejo de Seguridad compuesto por 5 miembros permanentes y 10 rotatorios no se ajusta a la realidad actual. Dicho esto, me gustaría, sin necesidad de ser demasiado Kissinger, que fuéramos todos un poco realistas. Vamos a multiplicar el derecho de veto, y el derecho de veto se basa en 2 grandes potencias nucleares, Rusia y Estados Unidos, que la una puede anular a la otra, y la contrapartida, las 3 grandes potencias nucleares que conviene tener conmigo, porque no tienen mi fuerza, pero soy suficiente para provocar destrucción global. Perdonen que hable con tanta brutalidad. Vamos a ampliar el veto a países como India, como Brasil, como Alemania, como Japón. No estaremos de alguna manera multiplicando las tentaciones de tener el mismo poder nuclear. Pienso, India ya tiene, pero limitado. Pienso en Brasil, pienso en otros países de la comunidad internacional. Modificar, sí, pero a mi modo de ver la única modificación posible consiste más bien en atacar el problema del derecho del veto, de tal manera que cuando algo afecta directamente a un país con el derecho de veto, tenga que abstenerse de participar en la votación. Pero ampliar el Consejo de Seguridad, sí, pero no lleguemos a más expectativas. La idea sería crear miembros semipermanentes, muy importante, etcétera, etcétera, pero yo no sé si esto es exactamente lo que quieren hoy India y Brasil, que son los miembros de los BRICS de segunda clase frente a Rusia y China, que también son miembros de los BRICS y que son de primera clase.
Desde luego el panorama es interesante porque, como decíamos, lo que tenemos ahora no responde a la realidad que hay sobre la faz de la Tierra. Desde luego, tenemos países, por ejemplo, hay logros que se consiguieron en ese siglo XX, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, que tiene deudas, vamos a decir, o que tiene debes, por ejemplo, los países islámicos sacan la Declaración Universal de Derechos Humanos Islámicos. China, que es una gran potencia, que no lo podemos obviar, te dice, no, yo creo que esos son derechos humanos de corte eurocéntrico, de filosofía occidental, y yo no estoy de acuerdo en que se defiendan esos valores, porque es más importante el individuo que el colectivo. Por ejemplo, te plantean, y dice, yo prefiero que cada país defienda lo que él quiera, país a país. Eso hace muy difícil la convivencia, ¿no? Tiene usted toda la razón del mundo, pero tenemos que partir de una premisa muy importante. El modelo de orden geopolítico está desapareciendo. Hoy el eje geoestratégico ha pasado al Pacífico, Estados Unidos lo ha entendido perfectamente, su interés por Europa ha ido y por el Atlántico ha ido disminuyendo, con que pensar cómo vamos a reinstalar este orden multilateral global. Dicho esto, si yo no renunciaría a algo, son a los derechos fundamentales de naturaleza universal, que ciertamente son eurocéntricos, ciertamente hacen en Europa, pero que representan el común denominador de todo lo que como personas humanas tenemos que exigir. O es que pensar que la dignidad de la persona humana, la prohibición de todos ignominiosos, el derecho a la redundancia a tener una cobertura social mínima, la capacidad de poder alegar perjuicios por causa del cambio climático, sí, han nacido en Europa, pero podemos decir que esto no afecta por igual a países del sur global. Yo creo que no. Si lo que estamos hablando es de modular derechos fundamentales para dar una mayor diversidad cultural, sí. Si lo que estamos hablando es de disminuir el núcleo de derechos fundamentales para volver a una especie de barra libre en la cual los estados puedan violar los derechos de sus ciudadanos, rotundamente. Francisco, otra cuestión que me parece más que preocupante de la realidad actual es cómo instituciones que están ahí para solucionar también conflictos de este tipo, como el Tribunal Penal Internacional, se encuentran con grandes actores de la realidad global que no son signatarios del Tratado de Roma y que por tanto no hacen caso, pero no solo eso, sino que se encuentra con firmantes que antes de salirse incluso dicen que no van a hacer caso de lo que decida el tribunal. Me estoy acordando, por ejemplo, de Hungría con Víctor Orbán diciendo que él no detendría a Netanyahu si pisara suelo húngaro. Así es muy difícil entablar unas reglas comunes para todos, ¿no? Por supuesto, mire usted, voy a hacer una pequeña confesión. Yo en los 2 últimos años tengo problemas para decir cómo voy a contar las reglas a mis alumnos y exigir que se las aprendan con la que está cayendo. He llegado a una conclusión que le puedo hacer a usted muy simple, que es la siguiente. El derecho nacional público, las reglas multilaterales están en discusión. Están en discusión porque han conseguido acabar con la ley del más fuerte, no nos llevemos a engaño. Son reglas que no convienen ni a China, ni a Rusia, ni a Estados Unidos, cuando Estados Unidos considera que puede encerrarse en sí mismo, que es como está haciendo esta administración actual. Esto es evidente. Este ataque no hay que discutirlo. Dicho esto, si algo nos demuestra la historia es que no ha habido nadie, por muy poderosísimo que fuere, ni el Imperio Romano, ni el Imperio Persa, ni el Imperio Hindú, y me quedo en la antigüedad, no voy a entrar en horrores que hemos vivido en el siglo XX, nunca ha sido suficientemente fuerte. Por lo tanto, si nos cargamos la regla del derecho nacional, tendremos que reinventarnos otras. Porque además la paradoja es que el derecho nacional público, la parte no visible, se sigue respetando al 99%. El derecho nacional público es un conjunto de reglas básicamente consuetudinarias, basadas en la conveniencia de los estados que son quien crean las reglas. Muchas de ellas, una gran parte, gracias a Dios, se han codificado en tratados internacionales, pero su origen es consuetudinario. Y esto sigue funcionando.
Oiga, no se han cambiado las reglas, por ejemplo, en materia de derecho diplomático. No hay una invasión global de embajadas. Los tratados se respetan en su inmensa generalidad. Tenemos reglas en los tratados internacionales que son atacadas, pero que siguen representando un freno a las apetencias, por ejemplo, en materia de explotar los fondos marinos, en materia de rutas internacionales hacia el Ártico, en materia de preservación de la Antártida. Tenemos reglas multilaterales que hasta ahora ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China han dicho que estén en contra de ellas en materia del espacio terrestre, por ejemplo, impidiendo la creación de bases militares en el espacio terrestre. El derecho nacional público se sigue respetando. Lo que ocurre es que ahora me temo que el que está es rehén de apetencias internas con argumentos que les permiten ganar elecciones. Naturalmente que decir América grande de nuevo o voy a restablecer la soberanía en Hungría frente a los que quieren acabar con mi identidad, esto suma votos. Y esto es lo que hace que en todo momento los ataques del nacional público sean, de momento, y ojalá no me equivoque, más retóricos que de fondo. Pero sin ninguna duda, la conjunción de Putin, el presidente Xi, Trump y las tentaciones legítimas de Brasil, México, India, de actuar, de ser mucho más potentes en el orden mundial, sin ninguna duda, están socavando lo que hemos conocido hasta ahora. ¿Cómo lo vamos a resolver? No lo sé, reflexiones hay en todos los foros, el secretario general Guterres, Antonio Guterres, está intentando encontrar soluciones globales, pero de alguna manera vivimos malos tiempos para el derecho nacional público, aunque yo lanzo un mensaje de confianza en que estas reglas que son de sentido común para el bienestar de los estados seguirán aplicándose en su gran mayoría. Se las atacará. El fuerte querrá tener más fuerza que los demás, querrá que las reglas se le apliquen con más intensidad, naturalmente. El señor Orbán no detendrá al primer ministro Netanyahu. Bueno, la Corte Penal Internacional sabemos que es una jurisdicción subsidiaria, pero porque esta violación de las obligaciones frente a la Corte no se respete, nos tiene que hacer olvidar lo que ha supuesto la Corte Penal Internacional, porque al señor Netanyahu no ejecutará una orden de detención en Hungría, pero en muchos otros países sí. De momento, para estos sátrapas que intentan crear unas reglas unilaterales despreciando el derecho nacional público, estamos limitando su movilidad y su libertad de viaje. Lo cual, como dicen los franceses, que no se nos vaya el niño por el desagüe del baño. Respetemos lo que tengamos y luchemos para que no se ataque mucho más de lo que se hace actualmente al derecho internacional. Pues así lo vamos a hacer para defendernos de la ley del más fuerte. Seguiremos confiando en el derecho internacional público. Francisco Fonseca Morillo, profesor de Derecho Internacional Público, director del Instituto Universitario de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. Muchas gracias y de todas maneras siempre encontraremos un primo de Zumosol por utilizar esa publicidad que la gente etcétera, nos acordamos aún de ella, más fuerte que nosotros. Luego espero que vuelva un poco a la racionalidad. Y instancias de multilateralidad como la Unión Europea son sin ninguna duda un elemento central para conseguir una mediana entre los diferentes intereses de cada estado. Queda dicho.